Durante años, Diddy construyó una imagen intocable. El magnate del entretenimiento, el genio musical, el empresario exitoso. Pero en una sala de tribunal abarrotada, todo eso se vino abajo. No fue por una prueba forense ni por un video filtrado. Fue por una voz, por el testimonio helado, firme y devastador de una mujer que lo conoció en la intimidad, Cassie Ventura. En medio de la exposición más cruda de su vida, frente a jueces, fiscales y familiares, Diddy no pudo más. El hombre que siempre tuvo el control se derrumbó y rompió a llorar. Pero la pregunta que muchos se hicieron fue, ¿fueron lágrimas de remordimiento o de miedo? Cassie Ventura, embarazada y serena, subió al estrado con una fuerza que desarmó a todos. Su voz no tembló, su mirada no se desvió. Comenzó a narrar lo que ella llamó las sesiones del cuarto oscuro, eventos meticulosamente coreografiados por Diddy, donde el placer estaba diseñado para uno solo, él. Describió cómo todo empezaba con instrucciones verbales, seguía con contacto físico en medio de litros de aceite para bebé y culminaba en actos sexuales con escorts masculinos mientras Diddy observaba, dirigía o participaba. Pero lo más perturbador no fue la logística, sino la frialdad con la que, según ella, Diddy trataba cada encuentro como si fuera la producción de un videoclip perverso. Cada detalle fue descrito con tal precisión que el silencio en la sala fue sepulcral. Fue entonces cuando los ojos se giraron hacia él. Diddy, pálido, encorvado, con las manos temblando, comenzó a llorar. Las lágrimas de Diddy no conmovieron al tribunal. No hubo suspiros de compasión, no hubo abrazos, solo miradas congeladas, porque lo que acababa de escucharse era demasiado gráfico, demasiado enfermo. Cassie no solo detalló el abuso físico y psicológico, sino que también aseguró haber sido forzada a participar en estas sesiones incluso durante su periodo menstrual, mientras ella estaba drogada o simplemente demasiado intimidada como para negarse. Según su relato, Diddy incluso le exigía que se untara fluidos ajenos en el pecho, y todo esto lo dijo en voz alta, frente a los hijos y familiares del acusado. Uno a uno, algunos de ellos se levantaron y abandonaron la sala, incapaces de soportar lo que escuchaban. En ese momento, las lágrimas de Diddy no parecían de arrepentimiento, parecían de alguien que entendió, por fin, que ya no había forma de escapar. Justo cuando el impacto del testimonio de Cassie estaba en su punto más alto, la fiscalía presentó a un testigo inesperado, uno de los escorts masculinos que, supuestamente, participó en los llamados freak offs. Su relato fue diferente. Afirmó que fue Cassie quien lo invitó, que pensó que era una despedida de soltera, que cuando llegó, Diddy estaba en una esquina con una bandana en la cara, observando mientras él y Cassie mantenían relaciones. Su testimonio, aunque contradijo parte de lo dicho por Cassie, también confirmó que Diddy era parte activa de estas sesiones. Incluso relató que no pudo volver a tener erecciones tras presenciar una brutal agresión física de Diddy contra Cassie. Este testigo no salvó a Diddy, lo hundió más, porque aunque mostró que había zonas grises, también dejó claro que Diddy era un hombre que cruzaba todos los límites. Después del testimonio de Cassie y del escort, el juicio dio un giro. La fiscalía presentó pruebas adicionales, más de 1000 botellas de lubricantes halladas en sus propiedades, videos, textos y relatos de otras víctimas que describían un patrón inquietante. Una y otra vez surgía la misma imagen, un hombre con dinero, poder y un deseo obsesivo de control. Diddy, ahora encogido en su asiento, ya no lloraba. Estaba descompuesto, sin palabras, como si el personaje que había interpretado durante décadas se había desvanecido. Lo único que quedaba era el hombre que temía lo inevitable, una condena no solo judicial, sino moral, social y definitiva. Ya no era Bad Boy, era el acusado más temido del espectáculo. Tras el estremecedor testimonio de Cassie y la inesperada intervención del escort, comenzaron a verse las primeras grietas en el núcleo que siempre protegió a Diddy. Algunos colaboradores cercanos, que hasta entonces lo habían respaldado en público, dejaron de asistir al juicio. Otros, como su ex-manager o asistentes personales, comenzaron a guardar silencio frente a la prensa, evitando responder cualquier pregunta.
Pero lo más revelador fue el movimiento interno. Miembros de su equipo legal habrían solicitado salir del caso, según filtraciones. La presión era demasiada. No querían verse salpicados por un proceso que ya no era solo mediático, sino profundamente emocional y tóxico. Por primera vez, Diddy estaba realmente solo, sin una red que lo sostuviera. Y eso, más que el testimonio en sí, fue el principio de su desmoronamiento. Lo ocurrido dentro del tribunal no tardó en viralizarse. Clips, fragmentos del testimonio de Cassie, gestos de Diddy llorando, la reacción de los fiscales y del jurado, todo comenzó a inundar las redes sociales. Hashtags como Cassie Speaks y Diddy Breaks comenzaron a ser tendencia global. Influencers, periodistas, músicos e incluso activistas de derechos humanos comenzaron a emitir sus posturas. Algunos que antes lo defendían borraron publicaciones antiguas en un intento desesperado de alejarse del escándalo, pero ya era tarde. La caída era demasiado pública, porque cuando las lágrimas de un hombre no nacen de empatía, sino de miedo, la gente lo percibe. Y en este caso lo hizo con claridad. Las redes sociales, que alguna vez fueron aliadas en su ascenso, ahora eran el amplificador de su caída libre. Mientras todo el país hablaba del juicio, los fiscales aprovecharon el momento para armar lo que llamaron el mapa del patrón, una línea de tiempo precisa que comenzaba desde la primera denuncia pública y terminaba con la declaración de Cassie. A través de testimonios, mensajes recuperados, grabaciones y objetos incautados revelaron un modus operandi. Cómo Diddy elegía a sus víctimas, cómo las aislaba, cómo las sometía a través de control económico, emocional y sexual. Cassie no era un caso aislado, era el centro de una red mucho más amplia. Y mientras más se revelaba, más nombres empezaban a surgir. Algunos protegidos, otros temidos, pero todos conectados por el mismo hilo. El silencio como moneda de cambio. Y ahora ese silencio estaba en ruinas. Cuando Cassie terminó su testimonio, pidió mirar directamente a Diddy una última vez. Lo hizo sin odio, sin temor, solo con verdad. Fue entonces cuando dijo una frase que quedó grabada en el tribunal. Tú no lloras por mí, lloras porque ya no puedes esconderte. Esa frase retumbó más fuerte que cualquier prueba, porque capturaba algo que muchos sentían pero que nadie se atrevía a decir. El juicio ya no era solo sobre delitos, era sobre la máscara que Diddy había llevado puesta durante décadas y que por fin había caído. Los aplausos, los premios, los millones, nada podía protegerlo de la verdad. Y mientras el tribunal se levantaba para un nuevo receso, Diddy seguía en su silla, con la cabeza agacha, sin una palabra, porque por primera vez ya no quedaban excusas. Diddy no cayó por un error, cayó por una cadena de decisiones calculadas, por años de impunidad, por una fama construida sobre silencios, pactos ocultos y miradas que se desviaban cuando sabían demasiado. Hoy, el llanto que brotó en esa sala no conmovió a nadie, porque no era el llanto de un hombre roto por el dolor o de lo que hizo, sino de alguien que, por primera vez, ya no pudo controlar lo que se decía de él. Cassie no solo testificó, Cassie despertó a las demás, y con su voz rompió un ciclo que parecía eterno. El juicio no ha terminado, pero el veredicto moral ya fue dictado. Y en el estrado no solo se está juzgando a Diddy, se está juzgando a toda una industria que lo dejó actuar como si fuera intocable. Porque al final las lágrimas caen, pero hay verdades que ningún llanto puede borrar. ¿Crees que Diddy está llorando por arrepentimiento o porque esta vez no hay salida? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir descubriendo los secretos que Hollywood preferiría que nunca salieran a la luz.